Ya, ahí está. Bueno, muy buenas tardes. Disculpen la demora. Como estoy aquí con los controles, tengo que hacerlas todas el día de hoy. Eh, bueno, muy bienvenidos a esta nueva charla de, de pensadores que han influido en Chile. Y esta es la cuarta clase. Nos va a quedar la última. Después con el profesor Max Pavés. Quienes no me conocen, soy Andrés Barrientos, ingeniero civil y actualmente colaboro como director académico de Foro Republicano. Y bueno, se me encomendó hablar de un personaje que revisamos parte de su pensamiento en un curso anterior, que es Friedrich August von Hayek, un economista a la multidisciplinaridad, a las ciencias en su etapa posterior a la escuela de Chicago. Entonces, claro, habían visiones bien distintas. Hay personas que suelen enmarcar a la escuela de Chicago como un pensamiento uniforme, único, y eso la verdad es que dista mucho de la realidad. Quiero comentarles que Hayek, quien está aquí en la foto, bueno, nació en Viena en el año 1899, en una familia, bueno, de intelectuales. Estuvo en la Primera Guerra Mundial luchando. Ingresó a estudiar ciencias jurídicas y sociales en Viena también. Estudió filosofía, economía y siempre estuvo interesado por el actuar del ser humano y la economía de los países. Dentro de sus aspectos teóricos, también Hayek lo que realizó fue importantes aportes a lo que respecta a la teoría monetaria. Propuso una regla monetaria, no obstante, en el largo plazo, y así evitar lo que llamaba la expansión crediticia para reducir de este modo la probabilidad de que se produzcan ciertos ciclos económicos. De algunos puntos importantes de su perspectiva de la teoría monetaria está el concebir que el conocimiento es disperso, que existe una división, particular interés también de precios y los tipos de interés como señales de información. Aquí toma parte de la tradición de Adam Smith, eh, la llamada mano invisible, pero tomado obviamente desde el punto de vista de el orden espontáneo. Se podría hacer una correlación, perdón, una similitud de estas dos concepciones de ambos autores. Sin embargo, Hayek siempre lo ve desde el punto de vista del conocimiento disperso. Y también de las dinámicas de que se llevó a cabo la política económica en el gobierno militar. También Hayek propuso un modelo constitucional y aquí hay algunos aspectos que podríamos señalar que tienen cierta relevancia o correlación con la Carta Magna que se lleva a cabo en el año 80. Y bueno, ese modelo constitucional, que lo vamos a ver después, habla acerca del gobierno de las leyes y de pesos y contrapesos. Y también algo muy importante que lo vamos a ver posteriormente, que Hayek siempre tuvo un énfasis clave en hacer una diferencia entre el concepto de democracia representativa limitada para la libertad en vez de con una democracia ilimitada y que la limitada tiende a destruir el sistema democrático. Entonces, ojo ahí porque después podemos llevarlo a la contingencia nacional. El año 74
recibió el Premio Nobel de Economía económico sobre la teoría del dinero y fluctuaciones económicas y un análisis de la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales. Hayek siempre tuvo eso de tratar de ver, demostrar que no era un mero economista, era crítico de la especialidad comunicacional para la defensa de las ideas y obviamente las técnicas económicas. Y también se diferencia, en este caso, de la tradicional escuela de Chicago, como la concebimos en tal. Eso también lo vamos a ver después. Entonces, para ir haciendo un poco de contrastes, yo en esta presentación voy a tratar de ir haciendo ciertos contrastes entre lo que va planteando Hayek como representante de la escuela austriaca de economía respecto a la influencia de Milton Friedman como un monetarista de la escuela de Chicago que también tuvo el premio Nobel. Entonces, como les decía, Milton Friedman visitó Chile 2 veces, en 1975 y 1981. Y Hayek visitó a Chile, nuestro país, en noviembre del 77 y en abril del 81. ¿Ya? Y para ir ya dilucidando algunas situaciones sobre la importancia de Hayek o de la relación que puede o influencia que debe haber tenido en Chile, vamos a algunas fuentes como Rolf Luders, que señaló que en Chicago entonces los profesores de economía de esos años no consideraban a Hayek como un economista, aunque lo estimaban como un gran cientista social. Entonces ahí vemos estas diferencias que se daban principalmente porque la escuela de Chicago está muy influenciada por el positivismo y también por una marcada y fuerte influencia de la ciencia física y matemática. Entonces, claro, si un economista no tenía grandes formulaciones matemáticas, metodológicas, obviamente era relegado dentro de la misma escuela de economía en Chicago y por eso Hayek estuvo más ligado a la escuela de ciencias sociales, no a el departamento de economía propiamente tal. Otros temas interesantes que de ahí van surgiendo igual es que eh, Hayek pasó a ser presidente honorario del Centro de Estudios Públicos, el CEP, que es el centro de estudios que empieza a difundir parte de la obra de Hayek. Y hasta esa fecha no se registra mayor influencia dentro de los principales economistas del país sobre la obra de Hayek. ¿Ya? Las gestiones que se realizaron para darle el cargo de presidente honorario en estos tiempos que el CEP estaba partiendo y darle un énfasis también a esta institución, fueron gracias a Jorge Caguas. ¿Ya? Otros datos interesantes es que Hayek visitó el año 81, tuvo una reunión breve con Frei Montalva y también con Alessandri, para que se tenga ahí en consideración. Y el mismo Rolf Luders también dice, y esto es cita de él, por supuesto, dice que al contrario de Milton Friedman, cuyas ideas sin duda influyeron por intermedio de sus alumnos y escritos en las instituciones económicas adoptadas por Chile después del 73, la marca específica de von Hayek ha sido menor, lo dice Rolf Luders. Otros antecedentes que tenemos a la vista es una entrevista que se le hizo a Hayek en la revista Realidad, fundada por Jaime Guzmán, que fue realizada el 24 de abril de 1981, en esa segunda visita de Hayek. Y también los antecedentes sobre la reunión que hubo de la Mont Pelerin Society. Entonces hubo una reunión regional de esta sociedad que se creó desde la posguerra para enfrentar los lineamientos económicos internacionales más tendientes al socialismo y al colectivismo, y que fue fundada
por Hayek y otros economistas como Friedman. En esas reuniones se encontró economistas austríacos como Ludwig von Mises, entre otros. Y esta institución que sigue hasta los días de hoy, la Mont Pelerin Society, tiene también reuniones regionales, que podríamos decir que son como más acotadas y obviamente más abocadas en temáticas propias de la región. ¿Ya? Y una serie de documentos ahí establecen de las distintas cartas que se cruzaron entre Carlos Cáceres, Pedro Ibáñez Ojeda, para poder convencer al presidente y a parte de los miembros de la Mont Pelerin de realizar una reunión regional en Viña del Mar. Eso también lo vamos a ver detrás. Eh, bueno, se estableció, había un comité regional para la Mont Pelerin Society que establecía como cuáles eran las estrategias para poder llevar a cabo esta reunión el año 81, y estaban entre ellos Carlos Cáceres, Pedro Ibáñez Ojeda, Rolf Lüders, Jorge Caguas, Pablo Aragona, aunque los principales siempre estuvieron ahí presentes Carlos Cáceres y Pedro Ibáñez en esta gestión, como lo reflejan las cartas también que se cruzaron. De hecho, por ejemplo, hay otros antecedentes sobre, ya entrando a la primera visita de Hayek, que a ver, voy a pasar a esta, a esta imagen. Aquí ustedes pueden ver a Hayek, claro, visitando en esta. Pueden encontrar a bueno, Pedro Ibáñez, a Carlos Cáceres y dos personas más que no se ven identificadas dentro de la fotografía que se encuentra en el repositorio de la Universidad Adolfo Ibáñez. De ahí se puede distinguir, claro, Hayek en la primera visita que, que vino. Ahora, esta visita que tuvo Hayek a Chile también estuvo con muchas polémicas marcadas, dado que la prensa internacional de la época eh, señalaba obviamente las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar, y obviamente que cualquier economista que con una distinguida carga académica y prestigio internacional, obviamente sí iba a ver empañada en cierta medida por toda la propaganda internacional que se estaba dando. Entonces hubo muchas personas, amigos, consejeros de Hayek, que le advertían que venir a Chile podía tener consecuencias, etcétera. Y el mismo Hayek señaló que en un texto de Farrant, dice que mucha gente bien intencionada que yo no conocía, todas intentaban convencerme de que no visitara un país tan objetado. Y su misma secretaria, Charlotte Kwitt, señaló que en sus memorias que la visita a Chile de Hayek fue desde un comienzo un asunto controvertido. Muchas personas estaban descontentas con que fueran para allá. Algunos de sus amigos le pedían evaluarlo, otros enviaban cartas de protesta, advertencias. Pero Hayek no era una persona que podía ser influenciada con palabras de precaución mientras estuviera convencido de la propiedad de su acción. Entonces eso también marca un perfil de este autor y economista eh, respecto a la toma de decisión que llevó a que fuera finalmente. Pedro Ibáñez le recuerda a Hayek también que su amigo común, en este caso Manuel Ayau era un distinguido en Guatemala que fue el fundador de la Universidad Francisco Marroquín, que tiene mucha relación también con la influencia de las ideas de la libertad desde el punto de vista de la economía política principalmente en el continente, como un pivote también de los Estados Unidos y en la influencia en América Latina. Y bueno, Manuel Ayau era el presidente de la Montpellier en ese tiempo, y, y claro, Pedro Ibáñez era amigo de Manuel Ayau.
y Hayek era amigo de Manuel Ayau. Entonces había una relación ahí de tratar de convencer a Hayek de que venga a Chile. Se le señala también que la Universidad de Santa María, la que se encuentra en Valparaíso, y también la fundación de la Escuela de Negocios que estaba ligada, habían recibido una beca de Earhart Foundation de Ann Arbor. Y esa beca para la universidad implicaba costear, traer a un economista distinguido. Entonces eso fue lo que gestó parte de la visita de Hayek a Chile, donde le señaló también de que se le iba a entregar un doctorado honoris causa en la Universidad de Santa María. Ahora, sobre ese doctorado honoris causa, si bien se señala que se entregó, no he podido recabar antecedentes si es que efectivamente hay fotografías de que eso se haya realizado. Eso también quedó ahí como algo que se hizo, pero no se ve en fotografía ni en los archivos. Probablemente en los archivos de la Universidad de Santa María puede que haya algo en la misma universidad, en los archivos históricos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que relacionaba en ese momento? Lo fuerte que Hayek hablaba era lo que les decía inicialmente, la democracia ilimitada y el gobierno representativo versus el de la democracia ilimitada. Entonces, aquí Hayek señalaba que, además, la libre elección al menos puede existir bajo una dictadura que pudiera autolimitarse, pero no bajo un gobierno de democracia ilimitada. Entonces ahí, obviamente, los críticos era donde decían que principalmente Hayek defendía una especie de liberalismo autoritario que era, y que eso era una concepción muy errada de entender el pensamiento real de Hayek. Hayek lo que decía era que puede existir un gobierno autoritario que otorgue libertad, pero un gobierno que se lleve a cabo a través de una democracia ilimitada no puede otorgar más libertad. Hacía esas dos analogías. Entonces, en parte se relacionaba también con lo que Milton Friedman señalaba, que la libertad económica es una precondición para la libertad política. Eso fue lo que, bueno, defendió hasta los fines de sus tiempos Milton Friedman. Y, y claro, alguna de sus mismas citas dice Hayek: ciertamente nunca he sostenido que generalmente los gobiernos autoritarios aseguran mejor la libertad individual que los democráticos. Esto era una explicación que trató de hacer. Sino todo lo contrario. Esto no quiere decir, sin embargo, que en algunas circunstancias históricas la libertad personal no pudo haber estado más protegida bajo un gobierno autoritario que bajo una democracia. Entonces, si vamos nuevamente a si vamos nuevamente a las visiones, si es que efectivamente hubo una influencia fundamental de Hayek en Chile, Jorge Caguas, en una entrevista con Leonidas Montes, señaló que había una mayor influencia de Milton Friedman en Chile y que en los años 70, por ejemplo, había muy pocos, contados con los dedos, por así decirlo, economistas que hayan leído la obra más popular de Hayek, que es Camino de Servidumbre. Y dice, yo que no conocía muchas personas que hubieran leído más allá de ese libro, con la excepción de Hernán Cortés y Juan Carlos Méndez. Ahora, después también se dice, o entre otros antecedentes, que tras la primera venida de Hayek a Chile, Pedro Ibáñez, que pasó a integrar el Consejo de Estado para los comentarios hacia la nueva constitución, eh, un memorándum que realizaron junto con Carlos Cáceres estaba inspirado y algunas ideas de la Constitución de la Libertad y Derecho, Legislación y Libertad de Hayek. Así que, bueno, ahí se puede notar que había cierta influencia en estas ideas que había planteado Hayek. Sin embargo, se comenta que las propuestas específicas fueron rechazadas.
En la segunda visita de Hayek, bueno, aquí voy a pasarles otra foto. Bueno, aquí vemos otra fotografía bien interesante de, de donde sale Pedro Ibáñez, Hayek y Carlos Cáceres en el año 77, también del repositorio de la Universidad Adolfo Ibáñez, muy interesante. Entonces, viene todo el tema de la segunda visita de Hayek, cuando ya se estaban realizando las reformas a la Constitución, y aquí pasa que Jorge Caguas visitó a Hayek en Friburgo a fines de mayo del 80, y ahí fue donde Jorge Caguas le pidió ser presidente honorario Hayek y miembro del Consejo del Centro de Estudios Públicos que estaba llevando a cabo en nuestro país. Y ahí fue donde Hayek vuelve a Chile el 15 de abril de 1981 posteriormente, porque Hayek aceptó, entendió la importancia de colaborar con dar un perfil importante a los economistas que estaban reuniéndose para llevar y sostener investigación económica y mejoras en lo que respecta al progreso de Chile, sobre todo en esa época convulsionada, Guerra Fría, etc. Y ahí, en la segunda visita, es donde Hayek estuvo en el CEP, estuvo en la Universidad Católica, tuvo una reunión privada con Eduardo Frei Montalva, y el viernes 24 de abril se reunió también con Jorge Alessandri. Y ahí hay algo muy interesante también, que en la segunda, el 24 de abril de 1981, y en el Mercurio del 25 de abril del 81, ahí se dice que Hayek indica que Alessandri y yo pensamos parecido, dijo. Y ese mismo viernes, con una cargada agenda, tuvo entrevista con Jaime Guzmán, Ernesto Illanes y Hernán Larraín, que están aquí en esta foto, que va a aparecer en un momento. ¿Qué cosas interesantes podemos sacar de acá también? Que Hayek también tuvo una entrevista con Lucía Santa Cruz, la pueden ver en Conversaciones con la Libertad, en un libro muy bueno de Lucía Santa Cruz, donde entrevista a distintos personajes importantes de sostenedores de una sociedad libre y responsable. Y Hayek en esa entrevista dice que, claro, Milton Friedman es un gran economista con el cual concuerdo en casi todos los puntos, pero discrepo no solo en el uso mecánico del circulante. Yo también soy economista, pero me gusta pensar que soy algo más que eso. Yo siempre digo que un economista que es solo un economista ni siquiera puede ser buen economista. Bueno, entre esas circunstancias vemos el pensamiento de Hayek dentro de lo que es la, las circunstancias dentro de Chile. Hay algunos mitos sobre ello. Hay muchos diferentes autores que han sostenido que Hayek ha tenido una influencia fundamental sobre el pensamiento de la Constitución del 80, por ejemplo, sobre Jaime Guzmán también. Sin embargo, y como lo dicen las mismas personas que lo trajeron, pueden ver que Hayek era un autor muy desconocido para nuestro país en los años 70 y en el inicio de los 80, cuando recién pasa a ser presidente honorario en Chile del CEP, sus obras se empiezan a difundir. Ahora, eso es bien interesante porque además parte de la política económica realizada por los Chicago Boys tiene mucho más que ver con las teorías monetaristas que la concepción subjetivista de la economía austríaca. Sin embargo, lo que podría decirse que podría haber tenido cierta influencia en Jaime Guzmán, que tenía libros de Hayek, es sobre el concepto de la democracia, probablemente. De hecho, hay elementos que
que circunscriben parte del pensamiento de Jaime Guzmán sobre la concepción de la democracia, sobre todo democracia ilimitada y la democracia limitada, que es algo que Hayek desarrolla bastante bien. De hecho, en, aquí, aquí les voy a leer una parte de un libro llamado La Constitución Liberal de Guzmán, que aquí les voy a mostrar, donde se revisa el pensamiento político de Jaime Guzmán, sobre todo del tema de la democracia, de Javier Silva, este autor. Otro aspecto a destacar en la noción de democracia guzmaniana, que tiene características en común con la propuesta de democracia de Hayek, dice relación con la evidente separación entre libertad y democracia. Tanto en Guzmán como el economista liberal, no hay vínculo directo entre democracia y libertad. Y el gremialista lo dejó entrever cuando escribió que, abre comillas, lo que en cambio no siempre se percibe con igual claridad es que la democracia puede ser antilibertaria, así como un régimen no democrático puede, en determinadas circunstancias, ser un efectivo defensor e impulsor de la libertad. Esto lo dijo Jaime Guzmán en la revista Ercilla el año 1979. Lo cual quiere decir que como medio la democracia puede ser vehículo de valores tan distintos como aquellos que atentan contra la libertad. Idea similar aparece en Hayek, quien preferiría un régimen no democrático que esté sujeto a leyes y que respete las libertades individuales a un régimen bajo democracia que tenga poder ilimitado. Y dice Hayek, abro comillas, aunque haya buenas razones para preferir un gobierno democrático limitado a otro no democrático, prefiero un gobierno de esta última especie, sometido a la ley, que otro de primera que, por el contrario, no esté sujeto a ella. Y cierra, una democracia puede muy bien esgrimir poderes totalitarios, y es concebible que un gobierno autoritario actúe sobre la base de principios liberales. Y la cita del libro dice, finalmente, así entonces, tanto en Guzmán como en Hayek, no es necesario que exista democracia para estar en un orden social libre, así como tampoco una sociedad libre implica una sociedad democrática. Ambos consideran la posibilidad de gobiernos autoritarios actuando sobre fundamentos de principios liberales. Claro, aquí aparecen distintas críticas sobre este concepto, pero sí desde el punto de vista de la reacción de Hayek frente a las políticas que se estaban realizando en Chile eran que se estaba yendo por el buen camino. ¿Ah? También bajo esta concepción de que la democracia iba a llegar cuando se vaya estableciendo ya un régimen de libertades económicas. Fueron varias las críticas que aparecieron también de la misma visita de Hayek en medios internacionales, bueno, lo mismo que sufrió Milton Friedman. Hasta el día de hoy hay muchos mitos sobre eso, sobre la real influencia. De hecho, el mismo Guzmán nunca reconoció haber tenido fuerte influencia sobre la Escuela Austríaca de Economía. Y, y por otro lado, si vamos viendo a lo largo del tiempo, las ideas de la escuela austríaca tampoco han estado muy presentes ni siquiera dentro de eh, la generación de la política pública en nuestro país, más influenciado desde el punto de vista de los economistas liberales por la escuela monetarista. Y para hacerles un breve resumen de las diferencias sobre estos aspectos, aquí les preparé una lámina, a ver si se ve ya, ahí está. Claro, el paradigma austriaco, que es el que adscribe Hayek, respecto al neoclásico, esto fue algo de constante hasta los días de hoy, de constante discusión. Es que el concepto de lo económico como principio esencial dentro del paradigma austriaco es la teoría de la acción humana extendida como un proceso dinámico, lo que se le llama praxeología. En cambio, en el paradigma neoclásico, que es lo que usualmente estudiamos en las escuelas de economía, tanto la tradicional FEN de la Universidad de Chile o la Universidad Católica, tiene relación con el paradigma neoclásico, que es la más
la más estudiada, así es, que es la teoría de la decisión, maximización sometida a restricciones, el concepto estrecho de racionalidad. Y el punto de vista de la metodología de los distintos paradigmas, la Escuela Austríaca de Economía apela al subjetivismo. En cambio, la economía, el paradigma neoclásico, habla del estereotipo del individualismo metodológico, objetivista. Por eso, obviamente, mucho más número, más cálculo, costo-beneficio, etc. Y los protagonistas de los procesos sociales, para el paradigma austríaco, son los empresarios creativos, y en el neoclásico es el homo economicus, racional. Y por otro lado, la posibilidad de que los actores se equivoquen a priori y la naturaleza del beneficio empresarial, para el paradigma austríaco se concibe la posibilidad de cometer errores empresariales puros que hubieran podido evitarse con más perspicacia empresarial para darse cuenta de las oportunidades de ganancia. Y el paradigma neoclásico no se concibe que existan errores. Recordemos que el paradigma neoclásico es racionalista principalmente, eh, y todas las decisiones pasadas se racionalizan en términos de coste y beneficio. Los beneficios empresariales se consideran como una renta de un factor más de la producción. Esas son como las dos áreas que podemos como antagonizar en resumen, son muchas más, de las dos escuelas. Ahora, la gran pregunta es si efectivamente el pensamiento de Hayek ha tenido gran influencia en Chile. Como podemos ver, la influencia de su persona sobre algunos actores en estas dos visitas no fue algo que se refleje fuertemente en las políticas públicas, pero sí en una de las reuniones que tuvo muy breve, con Augusto Pinochet. Fueron cerca de 20 minutos, según recuerda Carlos Cáceres. Lo que se trató de hacer fue validar el programa de recuperación económica que se estaba realizando. Entonces, en términos prácticos, ¿qué fue eso? Que Hayek viene a compartir el concepto de democracia limitada versus democracia ilimitada como un factor importante para buscar un orden social libre, que era de particular interés de Hayek desarrollar eso. Y bajo esa concepción, revisando el programa de recuperación económica, tampoco fue asesor, sino que en esas conversaciones encontraba que era el camino correcto que se estaba realizando en Chile. Y por otro lado, podríamos decir que habían ciertas coincidencias en el pensamiento estructural de la concepción de la democracia por el experimento fallido marxista que llevó a cabo Salvador Allende atrás, y entendiendo que Hayek ya había teorizado sobre el socialismo como un error en algunos de sus textos. Por lo tanto, había cierta relación en estas dos concepciones, más no así que haya influido directamente, por ejemplo, en Jaime Guzmán, que fue clave en el proceso de la Constitución del 80. Ahora, que sí tuvo influencia posterior en términos intelectuales, de desarrollo intelectual, sí, claro. En el CEP, al ser presidente honorario, obviamente los directores preparaban lecturas, se desarrollaron foros, también se difundió parte de su obra, pero yo diría, y esto yo creo que ya más allá de lo que se podría ver como una influencia en la época pasada de Hayek, quería aportar a la discusión porque de esto hay mucho escrito. Sin embargo, se podría llegar a la conclusión, en base a las personas que trajeron a Hayek, las entrevistas que se les ha realizado, de que la influencia de él no fue sustancial en los procesos políticos que vivimos hace ya cerca de 40, 50 años atrás. Sin embargo, yo establecería una segunda fase del pensamiento de Hayek ya fallecido. Y la segunda fase yo la atribuyo
a lo que ha sido la gestación y la creación de la Fundación para el Progreso. ¿Ya? Tenemos a CEP como el centro de estudios que tenía un presidente honorario importante, Hayek. Luego, cuando fallece Hayek, hay un letargo sobre su figura, podríamos decir, en Chile, no tanto recuerdo. Sin embargo, cuando se establece la Fundación para Perdón, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿Me escuchan? ¿O se, o se escucha cortado? se escucha bien, Andrés. Fuerte y claro. Ya, ahora se escucha mejor, ¿o no? ¿Ahora se escucha mejor? ¿Aló? ¿Se escucha mejor ahí? Sí, Andrés, Si me pueden confirmar que no estoy viendo los chats. Se escucha perfecto, Andrés. ¿Ya? Ahí. Ya, muchas gracias. Disculpen las interrupciones. ¿Ah? Eh, bueno, entonces yo clasificaría ahora un segundo periodo y en eso me voy a aventurar a establecer un cambio. Entonces la influencia de Hayek la podemos situar en el primer periodo, cuando estaba en vida, a través del CEP, con todas las personas que ya conocemos, Jorge Caguas, Carlos Cáceres, Ernesto Illanes, Jaime Guzmán, los que lo conocieron, Lucía Santa Cruz, y el segundo periodo desde la instalación o la creación de la Fundación para el Progreso. ¿Por qué? Porque el año 2012, cuando se establece la Fundación para el Progreso, comienza un revival, por así decirlo, y un traer a presencia elementos de la escuela austríaca para nutrir la discusión filosófica en jóvenes. Y lo que lleva a eso es que empieza a haber una generación de jóvenes millennials que leen la obra de Hayek, de que se pasa también la obra de Hayek en algunas escuelas en Chile, y hoy esa generación que ha sido formada con ya Hayek no en vida, por supuesto, de la cual me considero parte, ya se hacen clases y asignaturas en distintas universidades donde se aborda el pensamiento austriaco. Ejemplos claros: Universidad del Desarrollo, Universidad Autónoma, eh, Universidad de Chile, donde ya se ve en cierta medida una influencia, por supuesto, de estas generaciones jóvenes formados en la Fundación para el Progreso, donde el pensamiento de Hayek se discute, se refresca y también se lleva a contrastar también con los principios fundantes de la escuela monetarista. Y eso es bien interesante, es un fenómeno que se está dando ahora y que muchos de los que han pasado por las filas de la Fundación. Perdón. Y claro, muchos de los que han pasado dentro de las filas de la Fundación para el Progreso en su momento jóvenes, eh, hoy, hoy son profesores en distintas cátedras universitarias y están teniendo cierto... Perdón, ahí se escucha, ¿no? ¿Sí? Aló, aló. Sí, se Bueno, escucha, disculpan, he Andrés. tenido muchos problemas hoy con la señal. No sé qué está ocurriendo. Voy a tener que reclamar.
Aló, ya. Entonces, como para ir... ¿Aló? Hoy mil disculpas por este percance, ¿eh? ¿Se escucha bien, Andrés? ¿Aló? ¿Te escuchamos bien? Ya, disculpen. Entonces, para ya ir cerrando esta parte, tenemos una influencia de Hayek en una primera etapa, como podríamos decir, y esta segunda etapa que les señalo en esta fase. ¿Y qué pasará después? Eso obviamente eh, queda bueno, al criterio de la historia y la influencia que pueda tener este pensador que después de muchos años se ha vuelto a leer. Eh, yo quiero ir cerrando también con que este economista tuvo una influencia igual muy importante, como lo vimos también en una clase anterior acá en Foro, sobre su relación que tuvo en algún momento con Ronald Reagan, las reuniones que sostuvo con Juan Pablo II, previo a la entrega de Centésimos Annus, de esa importante y muy bonita encíclica, y obviamente las cartas que cruzó con Margaret Thatcher. Eh, Así que, sin más, aquí los dejo, bueno, con las fotos cuando visité su tumba en Viena. Dudas, consultas, aquí estamos atentos para resolverlas. Y nuevamente, muchas disculpas por las interrupciones que hubo con el internet. Así que pueden hablar si quieren. Yo voy a dejar de compartir acá. Si hay preguntas, voy a ver acá. Gloria, ¿aún se están impartiendo clases en las universidades sobre Hayek? A ver, lo que ocurre es que sobre Hayek no se hablaba nada. Principalmente, yo estudié ingeniería, tuve microeconomía, macroeconomía, de Hayek no vi nada. Lo empecé a estudiar por mi propia cuenta y al menos en la Universidad de Santa María, donde tuve las economías, y después en la Universidad de los Andes, nada sobre Hayek. Sin embargo, después, ahora podríamos decir que hay algunas universidades que están impartiendo algunas clases. Hay cátedras en la Universidad Adolfo Ibáñez también, que el mismo Axel Kaiser da sobre eh, Hayek. De hecho, se llama Cátedra Hayek, si no me equivoco. Algunos libros que les recomiendo también para si es que quieren ver más su obra en profundidad. Está este libro que se llama Los Fundamentos de la Libertad, que es de Unión Editorial. Es bien interesante. A quienes les interese el derecho, eh, es bien interesante porque tiene una mezcla entre principios del derecho con filosofía política, economía. Y bueno, este es otro libro que es más pequeño, breve, que se llama Principios de un orden social liberal. Y termina con una propuesta de constitución en un Estado liberal, que tiene, si uno lo analiza con cierta eh, búsqueda de encontrar relación, tiene cierta relación también a la preconcepción del Estado eh, como límite al poder de la Constitución del 80. Así que es bien interesante ver desde qué perspectiva lo aborda Hayek. Si hay más preguntas, José Manuel.
activas tú? Ahí sí. Hola, muchas gracias Andrés por la Hola, hola. presentación. Saludos a todos los que están presentes. Oye, si no he entendido mal, al final me quedo con una idea de que el pensamiento de Hayek, eh, a pesar de que no se considera economista, como economista podríamos uno considerarlo como más cercano de una lógica humanista en el sentido de que la economía más al servicio de las personas propiamente tal y no tanto del éxito de la propia economía cuando se piensa en una organización mayor, una organización empresarial, más bien al servicio de las personas que la sirven y los servicios que presta, una cosa así. ¿O estoy muy confundido con esa idea? José- Mira, José Manuel, lo que ocurre es que el principio de la acción de la economía en Hayek es el de la acción humana. Entonces, obviamente, se basa en que la economía es parte de las personas, va más hacia una concepción humanística de la persona, más no tan del Homo economicus como lo trata el monetarismo o la escuela neoclásica, para ser más preciso. Ricardo, Ahora sí. Muchas gracias, André, y a todos los presentes. Nada, yo solo quería acotar que lo que planteaba Hayek sobre la democracia como un fin último o la conveniencia de un régimen quizás más autoritario que permita que la sociedad se desenvuelva con cierta libertad o con el mayor grado posible de libertad, me recuerda un poco a la controversia que hay en Chile con respecto al gobierno de Bukele. ¿Eh? No, y que vemos a los catones de la democracia en Chile, en los cafés, las terrazas de Providencia, muy preocupados ahora por lo que pasa en El Salvador, porque hay un gobierno que ellos consideran autoritario, pero mientras ese país fue un baño de sangre durante 50 años, jamás les importó porque ahí la democracia funcionaba como a ellos les gusta, o sea, no sé. Y me hizo media con lo que tú dices, con este desafío, este planteamiento que hacía Hayek, Andrés. Eso solo. sí, bueno, gracias Ricardo por el comentario. Y otro tema que Hayek considera relevante es el desarrollar que la redistribución no es un concepto que provee finalmente bienestar. Al fin y al cabo, la redistribución termina siendo un error porque va, en cierta medida, como lo establece, contrario a la naturaleza humana. Lo ve como un método de expropiación. Sin embargo, Hayek argumenta que ciertas bases para los menos aventajados dentro de una sociedad sí es moral. Y ahí lo que se puede concebir dentro del pensamiento de Hayek es que existe una noción del principio de subsidiariedad también claro en su pensamiento. No es el anarquismo de libre mercado como tratan de mostrar a Hayek muchos de sus críticos. A ver si aquí Mario dice, ¿puede tener influencia de Hayek el sistema económico de libre mercado aplicado desde la década del 50 en China? Oye, esa una muy buena pregunta. Hayek estuvo en China, Milton Friedman también estuvo allá. Eh, no tengo antecedentes de que Hayek haya cruzado mayores relaciones con el gobierno de la época. Lo que sí es que hubo una conferencia de la Mount Pelerin Society en Hong Kong en los años 70 o principios de los 80, 78 si no me equivoco. Dentro de eso fue la discusión si es que la Mont Pelerin, la reunión general, la más importante, se hacía en Chile o Hong Kong, pero al parecer lo que se determinó fue que Hong Kong iba a ser la general y la reunión regional, el como la más local, iba a ser en Chile. Y ahí, bueno, eso fue una situación de varios años. En el momento que Hayek recibió
la invitación, por ejemplo, para venir a Chile. Él estaba haciendo un fellowship en Stanford, en el Hoover Institution. Y ahí fue donde recibió la invitación y obviamente aceptó después venir y estuvo en Viña del Mar. Así que encontrar la foto de Hayek con el doctorado honoris causa en la Universidad Técnica Federico Santa María es todo un reto porque no he podido encontrarla. ¿Alguna otra pregunta? Diego. Sí, ¿se escucha o no? Sí. Vale, que creo, no sé si me corto un poco. Estoy sin cámara porque un poquito tarde acá, entonces ya estoy medio funcionando a media máquina. Eh, Te quería hacer una pregunta de algo, no sé si tiene respuesta, pero me gustaría saber tu opinión. Mi polola estudia economía en la Universidad de Varsovia y resulta que a Hayek y Friedman, entre otros, incluso el caso de, digamos, lo que se hizo en Chile en los años 70, lo estudian el primer mes, o sea, es algo que se estudia en Polonia. Lo que yo te quería preguntar es, ¿por qué crees tú que en Chile nunca tuvimos una asignatura, por ejemplo, en el liceo que tuviera que ver con economía y estudiar esta idea? Siendo que siempre se dice que Chile fue como el laboratorio, ¿no? De tantas cosas nuevas que se intentaron, ¿no? Digamos, una revolución económica, podríamos decir, que se hizo antes de que cayera el muro de Berlín, pero ¿por qué nunca estudiamos? O sea, ¿cómo puede ser que en Chile la gente no sepa cómo funciona una FP, por ejemplo? O sea, digamos, ¿por qué esta idea nunca, digamos, porque el gobierno militar tenía el poder para haberlo hecho, ¿no? ¿Por qué nunca hubo una asignatura de economía que le enseñara a la gente esta idea? ¿Fue falta de visión? ¿Pensaron digamos, que la gente, mejorando sus condiciones económicas, la gente iba como a aprender porque sí? O sea, me gustaría saber qué te parece a ti, por qué nunca se hizo una asignatura de esto en Chile, más para la población general, y no solo en algunas universidades, digamos, específicas. Ya. Gracias, Diego, por la pregunta. Es muy, muy buena. Estoy con problemas mucho de conexión. ¿Se escucha bien? Bueno, una de las cosas que yo Sí, creo que pasan respecto a esto de la falta de conocimientos o de estudios sobre las materias que mismo hemos creado acá, se debe a que podríamos decir una autocomplacencia de no considerar que las cosas son relevantes. Entender históricos y entender. Por otro lado, también tenemos un colegio de profesores altamente ideologizado con ideas erróneas, que las ideas de la redistribución, que presionan para que los currículums educacionales también sean mucho más rígidos y no se enseñen este tipo de áreas. También hay un desconocimiento sobre estas materias, que es otra situación. Y la importancia relegada de que que, eh, claro, si no sabemos de nuestra historia, si no sabemos de cómo se han desarrollado los sistemas políticos y económicos eficaces y sostenibles en el tiempo, obviamente estamos condenados a repetir los errores. Y también de la misma pregunta me tomo de que también tenemos que destruir un mito.
y el mito de que Chile es el único país prácticamente que realizó reformas sustanciales económicas que llevaron a un crecimiento importante, un cambio en la vida nacional, el cambio en el régimen económico. Y eso es falso, porque además los críticos del modelo chileno señalan que solo eso se puede dar en un gobierno autoritario. Y si bien existe la carta de Margaret Thatcher que le señala a Hayek que hay algunas propuestas en las cuales el gobierno militar realizó y que en Reino Unido no podrían ser aplicables, que es de toda lógica, existen diversos países que han realizado reformas económicas hasta más radicales que en Chile. El caso Polonia, caso Estonia en democracia, el caso Nueva Zelanda, caso Australia, Estados Unidos, y podemos seguir nombrando una serie de diferentes países, Suecia, entre otros. Así que yo creo que ese es otro concepto que hay que ir diluyendo y que suelen atacar, de generar ese mito de que Chile fuera el único país. De hecho, el Partido Liberal y Marco Enrique Ominami desde fines de los 90, principios de los venían diciendo que Chile era el Norcorea del neoliberalismo, cosa totalmente falsa y alejada de la realidad. Al fin y al cabo lo que buscan es generar ese mito para establecer el mono de paja y luego, obviamente, eh, ¿qué podría decir? Hoy disculpen. De hecho, las cartas de Hayek reflejan también este pensamiento que indica que Chile iba por la vía correcta, en tanto a hacer las reformas económicas, disminuir la inflación, bajar la emisión monetaria. En eso coincidía con los planteamientos de Friedman y Harberger y todos los Chicago que habían hecho el plan de recuperación económica, que el mérito es de ellos, ojo, de los Chicago, que no todos eran Chicago, pero como se les suele atribuir a ellos. Bueno, espero que tengan una muy buena noche y que les haya gustado la clase. Yo lamento mucho que haya tenido ciertas interrupciones con la conexión, pero bueno, espero que no vuelva a pasar en otra oportunidad. Que tengan una muy buena noche. Igualmente, que esté muy bien, buenas noches.